El fiscal de la Corte Penal Internacional, el jurista británico Karim Khan, solicitó una orden de captura contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, y también contra el líder de la organización palestina Hamas, Yahya Sinwar, y los dirigentes Ismail Haniyeh y Mohamed al-Masri. El fiscal se propone enjuiciarlos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y para conocer las implicaciones de esta acción penal en la guerra de Gaza y para la justicia internacional, entrevistamos a Juan Papié, subdirector de la División para las Américas de la organización Human Rights Watch, y esto fue lo que nos dijo. Juan, el lunes pasado el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa y 3 líderes de la agrupación terrorista Hamas, y dice que tiene motivos razonables de que todos son responsables de crímenes de lesa humanidad y que deberían ser enjuiciados. ¿Existe algún precedente de una acusación de esta naturaleza? Creo que lo que ha hecho el fiscal Khan es de enorme valentía. Es una decisión que reafirma el principio esencial de que estamos y que debemos estar en un mundo, en una comunidad internacional basada en reglas, donde nadie puede cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, porque hay un derecho internacional vigente. Y creo que ese mensaje que ha dado el fiscal Khan es tremendamente importante. Hay antecedentes, por supuesto. De hecho, el propio fiscal Khan había pedido órdenes de captura contra el presidente Putin por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Ucrania. También la Corte Penal Internacional ha pedido órdenes de captura, por ejemplo, contra el expresidente al-Bashir de Sudán. Es decir, aquí se está aplicando contra Israel y contra los líderes de Hamas el mismo andamiaje jurídico que se ha aplicado en el pasado contra otros líderes presuntamente responsables de las peores atrocidades que se pueden cometer, que son los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y también el delito de genocidio. Los delitos que le atribuye el fiscal a Netanyahu y a Hamas son distintos. A Hamas lo acusa por asesinatos, crímenes de guerra, tortura y hasta violaciones sexuales. A Israel lo acusa de matar por hambre al pueblo palestino en Gaza al bloquear el acceso a ese territorio donde han muerto más de 35,000 civiles durante esa ofensiva militar. ¿Esos delitos se pueden demostrar en un tribunal? Por supuesto, yo creo que el fiscal lo que debe hacer ahora es mostrarle a la sala de cuestiones preliminares que cuenta con evidencias que cumplen con el umbral necesario para dictar las órdenes de captura. El fiscal ha tomado la precaución en este caso por su sensibilidad de compartir sus argumentos con un grupo de expertos en derecho internacional, en su mayoría británicos, que analizaron los argumentos del fiscal y que produjeron un informe independiente diciendo que coinciden con los hallazgos del fiscal Khan. Y creo que eso es una señal de la solidez de la decisión que ha tomado el fiscal, que por supuesto es una decisión políticamente muy compleja, que va a recibir, que ya ha recibido muchas quejas, muchas preocupaciones aquí en Washington, en los Estados Unidos, pero creo que, como te decía, es una decisión que reafirma el principio básico de que aquí nadie, por más que se llame Israel, por más que se llame Estados Unidos, puede cometer crímenes internacionales. Tanto Israel como Estados Unidos, que es su principal aliado, han rechazado de manera rotunda esta acusación. Entre otras cosas, dicen que se está equiparando a un grupo terrorista con un Estado democrático y además ambos países no reconocen a la Corte Penal Internacional. En este caso, si Israel no reconoce a la Corte, ¿puede un mandato de la Corte imponerse sobre el primer ministro Netanyahu? Por supuesto, como tú dices, Israel no ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero Palestina sí le ha dado competencia a la Corte. Y esa competencia que le ha dado Palestina, como ocurre en ese caso y en todos los demás, es por los delitos que cometan los nacionales palestinos, pero también por los delitos que ocurran en el territorio palestino. Y eso es lo que está invocando el fiscal Khan. Y es exactamente el mismo argumento que ha usado el fiscal Khan frente a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la Rusia de Putin. La Rusia de Putin no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero sí lo ha dado competencia a la Corte Penal Internacional Ucrania. Aquí es el mismo argumento.
Y en el caso de los crímenes cometidos por Putin, los Estados Unidos validó las imputaciones hechas por el fiscal Khan, las aplaudió, las celebró. Entonces aquí no hay ningún argumento jurídico para decir que lo que está haciendo el fiscal Khan en este caso no es válido. Creo que lo único que hay aquí es un doble estándar por parte de los Estados Unidos, que es muy grave, porque el presidente Biden se había comprometido con promover un sistema global basado en reglas y lamentablemente ha echado por la borda la credibilidad de ese llamado y de esos esfuerzos al irse en contra de la Corte Penal Internacional en este caso. Esta petición del fiscal todavía no se convierte en una orden de arresto, tiene que ser sometida, tiene que haber una deliberación de un panel de 3 jueces de la Corte Penal. En caso de que este panel decida emitir la orden de arresto, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Qué impacto tiene esto para la movilidad de estos acusados? Mira, como tú dices, hace falta que un tribunal, que una sala de la Corte Penal Internacional decida sobre esta solicitud del fiscal Khan. Y creo que aquí lo principal es garantizar que esos jueces puedan actuar con independencia, puedan tomar una decisión basada en el derecho sin que se afecte su independencia. Y en ese sentido creo que son muy preocupantes las declaraciones del secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, en el Senado de los Estados Unidos, diciendo que él está dispuesto a trabajar con el Senado, incluyendo con los senadores republicanos, para sancionar a la Corte Penal Internacional. Eso es grave y es un atentado contra la independencia de la Corte Penal Internacional. Si la sala decidiera emitir estas órdenes de captura, eso implicaría que los estados parte del Estatuto de Roma, es decir, todos los países de la Unión Europea, la enorme mayoría de los países del hemisferio occidental, tendrían la obligación de capturar a Netanyahu y presentarlo frente a la Corte Penal Internacional. Es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día en el caso de Putin. Por ejemplo, se va a celebrar este año una cumbre del G20 en Brasil. Si Putin se presentara en Brasil para esa cumbre del G20, Brasil tiene una obligación de capturarlo y presentarlo frente a la Corte Penal Internacional. Son las mismas reglas que se aplican en los dos casos. Aquí no hay dobles estándares y no debe haberlos. Ahora, esta es una acción penal basada en un ordenamiento jurídico internacional, pero pareciera que está dependiendo fundamentalmente de factores políticos, del veto que Estados Unidos pretende ponerle a la fiscalía, ya no se diga de Israel y de otros estados, es decir, quién apoya a la Corte y por el otro lado, quién se opone por razones políticas. Así es, por eso creo que lo que está haciendo la administración Biden es muy peligroso, porque aquí lo que necesitamos es un sistema global basado en reglas, basado en el derecho. Y un sistema global basado en el derecho significa que esas reglas se aplican a todos independientemente de cómo se llamen y de cuáles sean sus aliados. Por eso creo que estos esfuerzos de promover dobles estándares por parte de la administración Biden, que celebró los pedidos de órdenes de captura en contra de Putin, pero que hoy critica a la Corte Penal Internacional cuando hace esfuerzos similares con Israel y con Palestina, son gravísimos y generan un deterioro en la credibilidad del sistema basado en reglas a nivel internacional. Y como conocemos en América Latina, por ejemplo en el caso de Nicaragua, esas reglas internacionales son cruciales para frenar a aquellos que cometen todo tipo de atropellos y que creen que no hay límites morales, éticos o legales frente al poder con el que gozan temporalmente. Creo que es grave lo que está haciendo la administración Biden. Aquí lo que hay que hacer es apoyar a la Corte Penal Internacional para que los jueces puedan tomar una decisión independiente, cualquiera sea la conclusión a la que lleguen en función del derecho vigente y de las evidencias que debe presentar el fiscal. Israel también fue acusado por genocidio por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte ordenó a Israel detener la ofensiva militar en Rafah y permitir acceso a ayuda humanitaria. Esta orden de la Corte Internacional puede ser acatada, tiene manera de implementar este mandato. Mira, la Corte Internacional de Justicia, al igual que la Corte Penal Internacional, no tiene su propia policía para poder implementar a la fuerza sus órdenes. Para que ello ocurra, lo que hace falta es apoyo de la comunidad internacional. Que los países que creen en un sistema internacional basado en reglas exijan que Israel cumpla con esta decisión jurídica. Es una decisión jurídica y es obligatoria. Israel tiene que cumplir con estas sentencias de la Corte Internacional de Justicia, al igual que tiene que cumplirlo Putin y al igual que tiene que cumplirlo cualquier otro Estado que viole el derecho internacional. Aquí
lo que está haciendo la Corte Internacional de Justicia es intentar reafirmar la vigencia del derecho internacional, en este caso en relación con la Convención contra el Genocidio, y creo que es un gran avance de la humanidad, me atrevo a decir, y de la comunidad internacional, que la discusión de lo que está ocurriendo en Gaza se dé en función del derecho, se dé en función de las normas que toda la comunidad internacional ha acordado. Si no se respetan esas normas en el caso de Gaza y en el caso de Israel, esa vigencia del derecho internacional se va a debilitar fuertemente. Y eso tiene consecuencias para todos en nuestra región y en todas partes del mundo, porque cualquier tirano va a creer que el derecho internacional no rige y que ellos pueden cometer los atropellos que quieran porque no hay nadie que lo frene. Esta semana, 3 países europeos, Noruega, Irlanda y España, que lo ejecutará en los próximos días, anunciaron el reconocimiento diplomático al Estado de la Autoridad Palestina. ¿Son estos hechos aislados o acaso hay una tendencia diplomática que apunte a la posibilidad de que se abra un espacio para el reconocimiento de los dos estados, del Estado palestino y el Estado de Israel? Mira, ya llevamos, entiendo que 140 estados que han reconocido al Estado palestino, y creo que estos reconocimientos más recientes son reflejo de una pérdida de credibilidad de la posición de Israel frente a la comunidad internacional. Esta es una advertencia que el propio Barack Obama ha hecho sobre Israel, señalando que de continuar este tipo de violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario que ocurren en Gaza, eso quita credibilidad a la posición de Israel frente a la comunidad internacional, le daña su legitimidad y la legitimidad de la causa del Estado israelí. Yo creo que estas decisiones recientes son reflejo de ello, son reflejo de que los métodos que ha usado Israel en últimas lo dañan, le quitan credibilidad y creo que es importante que la comunidad internacional avance cada vez más en una solución seria, creíble, frente al problema del Medio Oriente, frente al problema en Gaza y en Israel, y que esa solución debe incluir la justicia, debe incluir llevar ante la justicia a los responsables de esas atrocidades para que no sigan ocurriendo a nivel global. Hasta hoy Estados Unidos mantiene esta política histórica de una alianza incondicional con Israel. Pareciera, sin embargo, que le está generando enormes costos políticos al presidente Biden en su esfuerzo de reelección. ¿Podría esto tener algún impacto en la política de Estados Unidos hacia Israel? Es decir, el temor de Biden de perder su reelección. Totalmente. Yo creo que esto tiene grandes riesgos electorales para el presidente Biden. Hay votantes de mayoría árabe o musulmana, por ejemplo, en Michigan, que es uno de los 6 swing states en los Estados Unidos, que puede ser que no vayan a votar decepcionados y con razón por este tipo de decisiones que ha anunciado el presidente Biden en relación con Israel y Gaza. Hemos visto que el presidente Biden en los últimos meses ha tomado una posición un poco más firme frente a Israel, haciendo algunas críticas, restringiendo el flujo de armas de los Estados Unidos y Israel en algunos casos. Pero lo que vimos en los últimos días frente a la decisión de la Corte Penal Internacional realmente es lamentable. Y no solo es probable o posible que debilite las posibilidades electorales del presidente Biden frente a la elección en noviembre, sino también creo que daña la credibilidad de los Estados Unidos, la credibilidad de su administración para promover la causa de los derechos humanos y para promover la causa del derecho internacional a nivel global.